Buenas tardes, vamos a iniciar la clase. Acordaros que os actualicé las fechas de los seminarios y demás. ¿Os ha llegado convocatoria para el seminario del jueves? Álvaro, ¿os ha llegado algún email? Buenas, Giovanna. ¿Os ha llegado algún email del seminario del jueves? ¿De 8 a 10? Perfecto, perfecto. ¿Vale? Más que nada por tener un poco de control. Vale. Entonces, yo acabaré la clase el jueves, la acabaré más temprano. Sí, exacto. Justo después de las clases tendréis dos seminarios. ¿Vale? Entonces, yo esas clases las acabaré un poquito antes para que tengáis un poquito de descanso, ¿vale? Eh, y no se os haga tan pesado, ¿vale? Entonces, ya vimos un poco las presentaciones ¿cómo se llama? De series temporales. Este documento que vamos a ver hoy, lo tenéis subido en el aula virtual, es un poco para que, ¿cómo se llama? Para ver el ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a ver los conceptos teóricos otra vez, pero implementados con R y explicados, ¿vale? Entonces, está muy bien para eso, para romper mano, ¿vale? Y hay bastante más de lo que a lo mejor se os exige y entonces podéis hacer cosas, ¿vale? Ahora veremos, ¿vale? Entonces, lo tenéis subido al aula virtual, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Vale? Mm, un momento, por favor. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Un poquito lo que estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Que vimos, pues un poco, perdón, el cursor, las componentes, ¿vale? La estacionalidad, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces me gustaría que en el momento que algo no entendieseis, hoy sí, por favor, preguntar y paradme todo lo que queráis, porque ahora sí que viendo el repaso por segunda vez y con ejemplos, debería quedar todo bastante claro. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito los conceptos básicos y cómo implementarlos en R. Entonces, hay muchos tipos de series temporales. Acordaros que una serie temporal no es más que una regresión, ¿no? Donde mi variable respuesta es una variable cuantitativa continua y mi variable explicativa es el tiempo. Pero todas las mediciones están medidas a la, equidistantemente, es decir, con el mismo tiempo. Todos por semana, todos por meses, todo por años, todo por días, ¿vale? No tengo una medición hoy y otra dentro de 3 días y otra dentro de una semana, sino que están todas temporalmente espaciadas igual, ¿vale? ¿Eso queda claro? Vale.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. El consumo eléctrico, ¿no? También la población se puede medir, el número de ingresos, el número de nacimientos, de muerte, ¿vale? Entonces nosotros, X espaciados, ¿vale? En el tiempo, es lo que vamos a decir, una serie temporal, una variable medida a intervalos de tiempo que están X espaciados, ¿vale? Entonces, podemos tener que sea lo que hemos dicho con una frecuencia anual, trimestral, mensual, diaria, en segundos, ¿vale? Y todo ello, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos saber lo que ha pasado en el pasado para poder predecir, ¿vale? Es la idea y es lo importante. Contra mejor entendamos qué es lo que ha ocurrido, mejor vamos a ajustar el modelo para poder predecir, ¿vale? Vale. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, con una función matemática más un error, es lo que definimos la serie temporal, ¿vale? Pero claro, nosotros, es lo que estuvimos hablando, pueden depender de las observaciones anteriores o puede depender de solamente los errores anteriores, y entonces eso es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un dataset que es el de gripe, ¿vale? Que va desde 1986 a 2013, está sacado del INE, ¿vale? Y es anual. Entonces, ya lo vimos el otro día. Nosotros, una vez hemos leído el dataset, lo vamos a convertir en una serie temporal, ¿vale? Donde con el start le vamos a indicar la fecha del primer dato y la frecuencia. Le indicamos, pues eso, si es un dato por año, frecuencia 1, si hay 12 datos por año, 12, ¿vale? Entonces, muy importante siempre que hagáis, ya os lo dije, un análisis de cualquier tipo. Tenemos que decir de dónde hemos obtenido los datos que están midiendo, ¿vale? Estamos midiendo el número de casos de gripe de forma anual desde el 86 al 2013, empezando en enero del 86. Si, por ejemplo, es frecuencia anual, no hace falta el mes, pero en el 86 hasta el 2013. Perfecto. Estoy hablando con una serie mensual que va de marzo del 95 a diciembre. Sí, en principio sí puede ser discreta, pero sabéis que, o sea, más o menos cuantitativa, ¿vale? Generalmente continua, porque si es discreta, lo mismo nos da, si tenemos muchos datos diferentes, podemos trabajarla como si fuera cuantitativa continua, ¿vale? Pero necesitamos fecha y lo que medimos. Número de nacimientos, número de muertes, casos de gripe, ¿vale? Lo que estemos mirando. El valor en bolsa de un producto, el número de productos consumidos, el número de viajeros. Sí, todo esto que pone, que es código, ¿vale? TS es una función de R. Y aquí todo esto lo vamos a hacer con R, ¿vale? Y está explicado, ¿vale? Y si tenemos dudas de algún parámetro, buscamos qué hace esa función y está explicado cómo hay que meterle todo, ¿vale? ¿Vale? Aquí le pasamos el dataset, le decimos con el start donde es el primer dato y la frecuencia si es mensual o anual, ¿vale? O diaria o lo que sea, ¿vale? ¿Más o menos? ¿A qué te refieres 3 meses transaccional? Yo puedo tenerla de forma trimestral, cuatrimestral, ¿vale? O sea, si es trimestral, lo tengo 4 veces al año, una frecuencia 4, ¿vale? Pero todas las mediciones tienen que estar igualmente. Es decir, enero, abril, ¿vale? Todos los meses igual, cada 3 meses, cada 3 meses. Lo que no puedo tener es unas mediciones. No, o sea, con series temporales, o sea, a ver, depende. O sea, tú tienes un dataset de 3 meses, ¿no? Pero medido de forma diaria, de forma... depende de... O sea, vale. Vale.
A ver, ¿cómo explico? Darme un momento que hace un poco de aire. Vale, entonces, a ver, la cuestión de una serie temporal. Yo tengo que tener los datos, todos esos datos que tengo están medidos en una unidad de tiempo y todos tienen que estar igualmente medidos. Es decir, si es de forma diaria, todos los datos de forma diaria. Si es mensual, todos de forma mensual. La cuestión, que yo tengo que tener un cierto recorrido. No puedo tener 5 datos e intentar predecir. No. Vale, yo tengo diarios con 3 meses. Yo utilizaría periodos más largos. Para una serie temporal es muy poco tiempo. ¿Vale? Muy poco tiempo. Es más, yo a veces datos... Es que de un año yo sí que... Y a partir de un año diario empezaría un poco a tolerarlo, pero ahora lo veremos con los ejemplos. Nosotros necesitamos que tener datos. Si no tenemos información, o sea, porque los datos nos aportan información. Si no tenemos esa información, no vamos a poder sacar conclusiones, que es lo que queremos, ¿vale? Yo en 3 meses con datos diarios no puedo ver nada, sinceramente. Puedo hacerme un poco la idea, de decir, pues bueno, parece esto, pero son tan poquitos datos que lo único es un poco ver por dónde pueden ir los tiros, pero no. ¿Vale? Fijaros que aquí estamos hablando con muchos años. ¿Vale? Entonces, todo esto es con R, ¿vale? Con el plot, ¿vale? Entonces, lo primero, como siempre, ¿qué tenemos que decir? Explicar el dataset. Pues estoy midiendo las muertes por gripe en España, una serie anual, fijaros, del 86 al 2013, que la he sacado del INE. Una frase. Y estáis explicando, ¿vale? Todo. ¿Vale? ¿Queda claro lo que estáis midiendo? Si es anual, o sea, qué frecuencia y el tiempo, el espacio temporal y de dónde lo habéis obtenido. Una línea. ¿Vale? Pero queda claro. Si no explicáis de qué va el dataset, cómo está medido y demás, eso para mí va a haber bastante penalización. ¿Vale? Lo digo porque es importante saber si estoy midiendo de forma anual, mensual, diaria, porque depende de eso, yo cuando lo convierta en una serie temporal tendré que ponerlo de una forma u otra. O a lo mejor tengo que hacer alguna transformación como la que vimos del aggregate, pues bueno, en vez de utilizar, tengo la serie diaria, pero en vez de ser diaria voy a usar el cúmulo de los meses o la media mensual, ¿vale? Con el aggregate. Entonces eso es importante, ¿vale? Entonces, fijaros, lo siguiente que os dije, que yo siempre tengo que dibujarme los datos, ¿vale? Si yo no me dibujo los datos, esto es yo, para que lo entendáis, una serie temporal es como una regresión lineal simple, más o menos, ¿vale? La misma idea, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de aproximar con una recta y tener una nube de puntos, yo voy a tener un gráfico que va a subir y bajar normalmente o que va a hacer cositas, ¿vale? En vez de puntitos, voy a tener cosas así, ¿vale? Porque no tengo varias mediciones para un mismo espacio temporal. Tengo una medición en cada momento y yo las uno, ¿vale? Con las rectas, así, ¿vale? Entonces, ¿qué veis aquí? Que lo estuvimos viendo el otro día. ¿Va, chicos? ¿Qué vimos? ¿Qué veis? Concepto básico que estuvimos viendo el otro día. Y si no lo sabéis, perfecto. Vale, pues no tardéis tanto. Si lo sabéis, no tardéis tanto. Como vemos tendencia decreciente, no es estacionaria. Perfecto. ¿Vale? Vemos que hay cierta tendencia decreciente. Obviamente, porque la tendencia era a largo plazo. Acordaros que la tendencia, ¿vale? Se mide a largo plazo. ¿Vale? Yo puedo tener
subidas y bajadas, ¿vale? Pero yo la tendencia es lo que miro a largo plazo, ¿vale? Es importante que entendáis lo de a largo plazo, porque a veces veis, no, es que aquí está creciendo y aquí decrece. Ya, pero a largo plazo, ¿qué hace la función? ¿Vale? Es lo importante. Vale. Entonces, fijaros, ahora vamos a tener una serie, que son los nacimientos en España, serie mensual, que va de enero del 75 a diciembre del 13, también del INE. Fijaros, leemos el dataset, creamos la serie temporal y fijaros aquí, le digo que empiezo en el año 75 y en enero, porque a lo mejor no todos, aunque yo el año empiece en enero, igual las mediciones empiezan en otro mes, ¿vale? No tiene por qué empezar siempre en enero de ese año, puede empezar en cualquier mes que yo quiera, ¿vale? Entonces le estamos diciendo de ese año en qué mes. Y con la frecuencia 12, ¿qué le estamos diciendo? No, la frecuencia es mensual. Es mensual, 12 veces en un año. Por eso antes aquí la frecuencia era 1. 1 es anual, 12 mensual. Ojo con eso que hay que ir con cuidado. ¿Vale? Vale. Claro, fijaros, como empezamos en enero, podríamos ponerlo directamente el 75, pero a mí me gusta más que os acostumbréis a ponerlo así. ¿Por qué? Porque así, si en un dataset veis que no empieza en enero, como estáis acostumbrados a tener que meter el mes en que empieza, pues no os vais a olvidar. En cambio, si estáis acostumbrados a solo poner el año, cuando es mensual, es muy fácil que en un dataset que no empiece en enero, se os olvide poner el mes. ¿Qué ocurre? ¿Va a ocurrir algo? No. Lo único que la serie estará trasladada. En vez de empezar en el mes que toca, empezará en el mes que la hayáis indicado. En este caso, enero. Entonces, lo que tendréis es la misma serie, pero trasladada en el tiempo. ¿Vale? Vale. Y fijaros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujarlo. ¿Qué veis aquí? A ver, mojaros, chicos. ¿Qué veis? ¿Vale? Entonces estas son las que nos hacen un poco dudar, pero sí que parece, claro, ahí viene el problema, pero a largo plazo sí que parece que exista cierta tendencia decreciente, ¿vale? Entonces, ¿vale? Este es el problema a veces, y por eso que os he dicho todo el momento, que lo importante, ya os lo dije con regresión, es razonar y justificar todo, ¿vale? Entonces, ahora veremos si yo veo que sí que puede haber, o sea, no la veo estacionaria, ¿vale? Pero hay test y hay cositas para ver, ¿os acordáis que lo vimos el otro día y hoy lo veremos en mayor profundidad para ver si es estacionaria? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿vale? Entender que la tendencia es a largo plazo. Entonces, claro, a largo plazo, ¿qué ocurre? Aquí, claro, justo es que al final decrece, ¿vale? Entonces eso nos puede marear un poquito. O sea, al final crece, perdón. ¿Vale? Entonces eso al final nos puede marear un poco, pero ya estaría. ¿Vale? Ahora seguiremos analizando. Entonces, aquí está indicando un poco comandos de R, no nos tenemos que marear. ¿Vale? Y vamos a ver las tendencias. ¿Veis que están? Esto ayuda mucho para este tema de series temporales, ayuda mucho esta presentación. ¿Vale? Entonces, es el comportamiento a largo plazo. ¿Vale?
Y son los cambios que no son periódicos. ¿Por qué? Porque fijaros que nosotros sí que parece un comportamiento, ¿no? Que año a año tenga un comportamiento muy similar, ¿verdad? A lo mejor hay alguno que discrepa un poco, pero más o menos parece que la formita se vaya repitiendo, que hayamos cogido un trocito, ¿no? Lo hayamos copiado y pegado varias veces, ¿no? ¿Vale? Porque eso es la periodicidad, ¿vale? Pero no es lo que estamos mirando aquí, ¿vale? Esos comportamientos periódicos no es lo que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, podemos tener una serie que a largo plazo aumenta su valor, creciente, decreciente o estacionaria, que es cuando mantiene el valor en torno a la media, ¿vale? También la pendiente puede ser más como una recta, exponencial o logarítmica, ¿vale? Y podemos ver los ciclos, ¿vale? Entonces vamos a ver cositas. Entonces, fijaros, estacionaria, creciente lineal, creciente exponencial, creciente logarítmica y lo mismo pero en decreciente. ¿Ves un poco la idea? Sencillo. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, nosotros podemos tener una más determinista, una estocástica o ambas. Esto no tiene mayor problema, sino que es determinista, que depende en el momento, voy a tener un valor. Pero la estocástica es que dependiendo de lo que haya pasado anteriormente, yo ahora voy a tener un valor. O puedo tener un poco la mezcla. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Vale? Entonces, yo puedo tener estacionalidad, ¿vale? Que es un patrón que se va a repetir con una periodicidad fija inferior a un año, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo ver que todos los febreros, ¿vale? Va a haber menos nacimientos. ¿Por qué? Va a haber todos los febreros menos nacimientos. Muy bien razonados. ¿Por qué lo digo lo de bien razonado? Porque normalmente sabéis lo que ocurre, que pensáis, ay, pues porque es febrero y está invierno, ¿vale? Porque solamente por el hecho de tener menos días, ¿vale? Ya va a haber menos nacimientos, ¿vale? Entonces, ya de por sí, ahí ya vamos a tener cierta periodicidad. ¿Que luego qué ocurre? Que los años bisiestos, ahí se va a romper un poco, ¿vale? Entonces, todo eso hay que verlo, hay que interpretarlo, hay que justificarlo, lo que vemos, ¿vale? Vale. Entonces, esa periodicidad, ¿vale? Se va a repetir cada ese periodo, es decir, ¿vale? Si es anual, mensual, el patrón que veamos, ¿vale? Entonces, normalmente, si es para datos mensuales, tendrá una estacionalidad de 12, para trimestrales 4 y cosas así. Claro, pero luego esa componente estacional puede ocurrir por muchas razones. Factores climatológicos, institucionales, sociales. ¿Por qué hay un consumo de energía mayor a lo mejor en enero, febrero o diciembre y luego en agosto? Pensar por el tiempo. En invierno y en verano, ¿vale? Las temperaturas son más extremas y entonces el consumo energético va a ser mayor, ¿vale? Pero también puede ser, claro, si nosotros también tenemos que tener en cuenta dónde nos encontramos, ¿vale? Si nosotros estamos mirando el número de turistas que llegan o que hay en una ciudad,
claro, tenemos que tener en cuenta que los festivos, las festividades típicas, ¿vale? ¿Dónde va a haber picos muy grandes de afluencia en Valencia de turistas? En las fallas, ¿vale? Y luego puede ser que en verano y tal. Pero en las fallas nosotros vamos a ver, si estudiamos el número de turistas normal de las ciudades, veremos un pico muy grande en marzo que no es típico en otras ciudades. Y en cambio, a lo mejor en otras ciudades como pueda ser Sevilla o zonas de Andalucía, veremos picos en abril por la Semana Santa y luego también en Sevilla por la Feria de Abril. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a ver cosas. Entonces, todo eso nosotros necesitamos interpretar y por eso necesitamos, más que en otros tipos de modelos, contextualizar muy bien dónde estamos trabajando. ¿Vale? Si nosotros hablamos del número de, por ejemplo, población masculina, ¿vale? Adulta, y vemos picos muy bajos en algunos momentos de población masculina adulta, ¿por qué puede ser? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué ha podido pasar? ¿Alguna idea? Y si no tenéis idea, decirlo. ¿Vale? Pero pensar, población masculina, adulta, un pico bajo, o sea, un descenso. Vale. A mí lo que se me ocurre es que ha habido alguna guerra. ¿Vale? Entonces, normalmente en las guerras acuden los hombres, ¿no? Entonces, por eso un pico ha descendido, porque ha habido más muertes de lo esperado en hombres. Y por tanto, ahí ha pasado algo. O si nosotros, esto también pasa, hay veces que vemos un pico de nacimientos, ¿vale? Entonces, ese pico de nacimientos, hay veces que tú ves y dices, bueno, es que ¿qué ha pasado 9 meses antes para ese pico de nacimientos? Mundiales, apagones eléctricos y cosas similares, ¿vale? O cosas así, ¿vale? Y veis un aumento del pico de nacimientos, pero no sabéis a qué es debido y tenéis que estudiar por qué en este sitio, este mes o estos meses se han dado un pico de nacimiento muy grande. ¿Vale? Hay que intentar contextualizar mucho en series temporales, porque esos picos, esos valores que no son normales, tenemos que ver si, cuál es la causa, por si se puede repetir, ¿vale? O es algo puntual, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener clara, ¿vale? Entonces es muy importante aquí contextualizar y entender qué está pasando. ¿Entendéis por dónde quiero ir y lo que estoy diciendo un poco? Vale, vale, vale. Es que ya os digo, es muy importante aquí contextualizar, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver ejemplitos. Vale, entonces, fijaros, esta es la serie de nacimientos que vemos, ¿vale? De forma mensual. ¿Qué veis? ¿Veis tendencia? ¿No veis? ¿Vale? Claro, pensamos que la tendencia, ¿vale? Es a largo plazo, ¿vale? Sí que vemos que hay un crecimiento, pero luego este bajón de aquí nos marea un poco, pero sí que al menos no es estacionaria, sí que hay una tendencia creciente, puede ser más o menos creciente, ¿vale? Pero bueno, ¿vale?
Y por ejemplo aquí tenemos, claro, y luego ¿qué? Luego la crisis, ¿no? Aquí el pico, viene la crisis y desciende. Claro, eso es lo que tenemos que interpretar. Hay veces que, ¿y por qué este boom al principio de los 2000? La migración, ¿vale? Al principio de los 2000 vino, hubo un poco de boom migratorio y entonces aumentó la natalidad. ¿Qué ocurre? Que normalmente nosotros no tenemos por qué entender el contexto, pero cuando analizamos ciertas series temporales, muchas veces, cuando, lo digo en el mundo normal, estaremos trabajando con alguien, ¿no? O sea, estamos trabajando con una serie de nacimientos porque estamos trabajando con algo de sociología o demás y esa persona va a entender el contexto de la serie. Entonces, aunque nosotros lo desconozcamos, sí que podemos hablar con otras personas de nuestro entorno donde estamos analizando la serie, sí que entenderán el por qué. Pero si no, siempre hay que comentarlo. Es como lo que dijimos en una regresión, que a mí no me gusta quitar los outliers, a mí me gusta trabajar viendo, utilizando los outliers y luego quitándolos y ver las diferencias. Y ver ese outlier por qué se produce, ¿vale? Porque a lo mejor ese outlier tiene importancia, porque es algo que no se había caído en eso, no se había pensado, no, es algo que sí que tiene importancia y no es un valor que se haya medido mal o raro, ¿vale? Es un valor que tiene información, ¿vale? Por eso, a mí lo de quitar los outliers, yo lo cojo con pinzas, ¿vale? Para mí, lo importante es hacer una, ¿cómo se llama? Explicar, interpretar con el outlier y sin. E intentar entender por qué se produce ese valor atípico, ¿vale? Aquí pasa un poco igual. Tenemos que entender por qué baje, por qué sube. A lo mejor ha habido políticas que favorecen la natalidad porque ha habido ayudas, ¿vale? O todo lo contrario, no ha habido esas políticas, ha habido crisis económica, como bien estás diciendo Álvaro, ¿vale? Y ya está. Entonces es muy importante el contexto, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos la extracción de un cajero, ¿vale? Por día, de lunes a domingo, y tiene un orden 7, y tenemos la cantidad extraída. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ¿estos picos qué van a ser? Pues por la noche. Por la noche va a haber un pico donde apenas se saque dinero. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos. Aquí. ¿Sí? Los periodos. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Los periodos que yo me voy para atrás, que se repiten, ¿vale? Como es 12, cada 12 meses, cada 12, ¿vale? Es decir, si yo enero, pues enero anterior, febrero, febrero anterior. Cada 12 meses, cada 4 trimestres, ¿vale? Vamos a ver un patrón que se va a repetir, ¿vale? La idea es que más o menos lo que veíamos, que la formita, todas las formitas son más o menos iguales, ¿vale? A lo mejor un poco más grande o más pequeñita, pero más o menos la misma forma, ¿vale? Entonces, puedo tener ciclos económicos, ciclos climáticos, ¿vale? Manchas solares, ¿vale? Y puede haber una parte de un factor no periódico, una intervención, algo que es ocasional, ¿vale? Que entonces nos provoca esas observaciones anómalas, que puede ser por efecto del calendario, una catástrofe, una huelga, cualquier cosa, que es lo que hemos dicho que nos puede afectar bastante, ¿vale? Entonces, es lo importante, entender un poco todo, si hay un patrón cíclico, si hay algo, una intervención, algo extraordinario, pero puede ser extraordinario pero que se repita con más o menos frecuencia,
¿vale? Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver, ¿vale? Claro, ahora vamos a verlos. En este, ¿tú ves estacionalidad? Yo no veo aquí, a ver, aquí. A ver, hay que ir con cuidado con estacionalidad con L y estacionariedad con R. La estacionariedad de tendencia y estacionalidad de repetición a lo largo de un tiempo, ¿vale? Yo aquí no veo nada, ni una cosa ni otra. A ver, ¿vale? Como mucho que pueda ser estacionaria, ¿vale? Que no hay tendencia creciente, pero no veo. Esta sería difícil, hay veces que es muy difícil de interpretar, ¿vale? Y se dice, ¿vale? Si vosotros en la práctica la serie temporal que utilizáis es difícil de interpretar, pues lo decís. Es decir, pues mira, no acabo de ver mucho porque veo esto y veo esto otro, pero no veo claro qué puede representar, ¿vale? Pero lo justificáis, porque para mí no es lo mismo que no lo miréis que no lo veáis, ¿vale? Entonces, tenéis que prestar atención a eso. Vale. Entonces, continuamos. ¿Vale? Vamos a ver la serie de nacimiento un poquito más cortos. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Estos rojitos son los febreros bisiestos. ¿Vale? ¿Veis que los otros suelen ser más larguitos y ese es un poquito más corto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay menos nacimientos y aquí hay más. ¿Vale? Pero ahí hay un poquito de acortamiento, ¿no? ¿Vale? Porque hay más nacimientos en los bisiestos que los otros. Por eso los otros, ¿lo vemos? Claro, es que es muy sutil, porque ¿cuánto se va realmente? Un día, tampoco hay muchos, va a haber mucha diferencia, pero sí que se ve, claro, pero ¿por qué cuesta verlo? Porque luego esta serie aquí va decreciendo, ¿no? Claro, va decreciendo y luego crece un poquito, claro, esa diferencia es porque ha crecido un poquito más, claro, ha crecido un poco más y encima es bisiesto, por eso está ahí, ¿vale? Pero es muy sutil, porque tampoco hay muchas diferencias de nacimientos de un febrero normal de un febrero bisiesto. Las hay, pero dependiendo del año hay más o menos, pero tampoco es muy grande la diferencia. Pero para que veáis. Vale. Y luego nos queda la parte del residuo, la parte aleatoria, que es debido al azar. ¿Vale? Y ya está. Entonces, lo vimos el otro día que las componentes de la tendencia, la estacionalidad, la parte cíclica, la parte aleatoria, si se relacionaban de forma aditiva, se sumaban, si eran multiplicativos se multiplicaban y luego podía haber un mix, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea un poco? Dependiendo de cómo vemos que se dibuje, si es más lineal, es más aditivo y si hace más curvita es más multiplicativo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí no se ve nada porque esta serie, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Estacionaria, perfecto. Pero en cambio, esta no, y no podemos confundir que cualquiera con tendencia tiene modelo multiplicativo. Ahora, creo que sí que hay alguna diapositiva que se ve. Si es más lineal, es aditivo, y si hace más curva, más exponencial, es multiplicativo. ¿Vale?
Vale. Entonces, fijaros, aquí hay combinaciones posibles, ¿vale? Todo multiplicándose, todo sumándose, combinación, ¿vale? Vale. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas con la serie. Podemos eliminar la estacionalidad. A veces solamente pasar de una serie mensual a una anual, ya esos piquitos que vemos, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Pero los piquitos de la formita ya no la vamos a ver, porque ya no tenemos por meses, ahora lo tenemos por años. Podemos coger un trozo de la subserie porque queremos ver algo en particular, ¿vale? Y ya está. La cosa es que todo lo que queremos hacer es poder describir la serie original lo mejor posible y ajustarlo a un modelo para poder predecir. ¿Vale? Entonces, una forma de eliminar la estacionalidad, ¿vale? Fijaros, ahora en los nacimientos ya no vemos los piquitos por meses, ¿verdad? Ahora se ve la forma en general. ¿Por qué? Porque si vosotros veis aquí, hemos utilizado la función aggregate y hemos sumado. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Hemos convertido una serie mensual en una serie anual donde es el número de nacimientos por año. También podría poner la media, ¿vale? Anual. ¿Qué querría decir? Pues cada mes más o menos nacen tantos niños, ¿vale? Pero en este caso tiene más sentido saber cuántos niños han nacido en total en ese año, ¿vale? Y ahora ya no vemos la estacionalidad, ¿vale? La estacionalidad. No vemos si ese patrón de febrero que es más bajo que los otros meses, no vemos que el patrón, ¿vale? No vemos el copia-pega del patrón, ¿vale? ¿Sí, no? Eso sí que vemos la diferencia, ¿verdad? Vale, vale. Vale. Entonces aquí, pues ver a lo mejor la tendencia, pues sí que se puede ver que de aquí a aquí decrece más o menos, ¿vale? Que tiene una tendencia decreciente. ¿Vale? Vale. Aquí también hemos hecho la de la sucursal y hemos sumado. ¿Vale? Aquí, ¿qué vemos? Ahora, ¿la serie veis tendencia? No. Ahora la serie sería estacionaria. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Entonces habéis visto que en una vemos mejor la tendencia y en otra la hemos quitado. Dependiendo del tipo de dataset, hay veces que hay que hacer transformaciones, esto lo vimos el otro día, que hay que hacer transformaciones o hay que, ¿cómo se llama? Hay que agregarla, ¿vale? O cualquier cosa. Ahora veremos. ¿Vale? Vale. Fijaros, aquí lo que está haciendo es hacer como, ¿vale? Lo tenéis aquí escrito en el comando y luego el gráfico. ¿Vale? Estamos haciendo un box plot, diagrama de cajas, ¿vale? Con la media de nacimientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? La media de nacimientos en enero, en febrero, en cada mes. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente febrero siempre está más o menos por debajo de la media, ¿no? Luego puedes haber algún mes también, ¿vale? Que esté por debajo o que esté bastante por encima, ¿vale? Y entonces es otra forma de representar. Aquí estamos comparando los meses entre sí. ¿Sí, no? Tal vez. Vale. Perfecto. ¿Vale?
Y fijaros aquí lo que estamos haciendo es con lo que hemos hecho, igual que hemos hecho el boxplot, que nos lo diga numéricamente, y aquí vemos lo que está por encima y por debajo de la media. Entonces, ¿en qué mes se producen más nacimientos? Viendo esto. Chicos, si no lo veis, decirlo, y si lo veis, contestar. ¿En qué mes hay más nacimientos? Vale, pues decirlo. Es lo que os he dicho, los negativos son los que están por debajo de la media y los positivos por encima. ¿Vale? ¿Cuántos se van de la media? Por encima y por debajo. ¿Vale? Mes que hay más nacimientos. Y ese mes vale EVA. Es mayo, ¿no? ¿Tiene sentido que mayo sea el mes con más nacimientos? Pensarlo. En España, ¿eh? Intentar justificar por qué tiene sentido o no. Porque, claro, pensar. Vale, pues yo, vale, primero, tiene 31 días. Perfecto, Jim. Eso es lo primero, tiene 31 días. Y luego, si contamos con los 9 meses, sería agosto, verano. ¿Vale? Mes de agosto, normalmente vacaciones, festivos. ¿Vale? Entonces, mes de verano con vacaciones y, y a los 9 meses son 31, pues es de lo que más nacimientos hay. ¿Vale? Claro. Entonces, se junta ahí, a mí me pasaba, no sé qué, con una compañera en la carrera. Si es que todos los amigos cumplimos los años en el mismo mes. ¿Vale? Y yo les dije, porque ahora mismo no me acuerdo, yo, ¿qué las fiestas de tu pueblo son en tal fecha? Y me dijo, sí. Yo, pues, blanco y en botella. ¿Vale? O sea, es así. ¿Vale? Luego siempre hay discrepancias porque, obviamente, hay variabilidad en la duración de los partos. Claro, aunque tú normalmente sean 9 meses, no todos son de 9 meses. Entonces, por eso ahí fluye un poco la aleatoriedad de los nacimientos. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, tiene sentido. ¿Por qué os digo que razonéis? Imaginaros que nos hubiese salido que el mes con más nacimientos hubiese, en vez de ser este negativo, hubiese sido positivo. ¿Qué hubieseis pensado? Que algo pasa. Y eso es lo que tenéis que ver. Si tiene sentido lo que obtenéis. ¿Vale? Pues Irene, pues mucho sentido no tiene, algo ha pasado, algo hay. ¿Vale? Claro, imaginaros, lo mismo pasa con los fallecimientos. Pero ahora bien, si nosotros pensamos ahora con la época del COVID, vemos febrero-marzo del 20 o incluso del 21 y vemos más fallecimientos en esos meses que en otros, claro, ahí tenemos que entender el contexto, ¿vale? Que era el COVID, que era tal, que aunque hay menos días, era algo, una pandemia mundial y que era algo aleatorio, ¿vale? ¿Entendemos? Por eso es importante el contexto, entender bien qué pasa, ¿vale? Vale.
Luego acordaros que podíamos transformar logarítmicamente, ¿vale? Aquí hemos transformado logarítmicamente los datos. Y entonces ahora, pues en vez de ser números tan grandes, pues cambian un poco, ¿vale? Porque acordaros que nosotros a veces hacíamos las transformaciones logarítmicas, ¿para qué? Para quitar la tendencia. Porque nosotros, a pesar de hacer el aggregate, la serie es estacionaria. No. ¿Y nosotros con qué tipo de series tenemos que trabajar? Perfecto. Entonces, ¿qué decíamos el otro día? Que a veces teníamos que hacer o diferenciar la serie o hacer una transformación logarítmica para conseguir, y voy a decir O, porque matemáticamente es O, ¿vale? Pero es I-O, ¿vale? A veces había que hacer una diferenciación y una transformación, ¿vale? Para conseguir que la serie fuera estacionaria. Entonces, eso nos pasa un poco con los nacimientos, ¿vale? Entonces, aquí está un poco explicado todo, ¿vale? Y vamos a la parte de la descomposición de la serie. ¿Vale? Entonces, nosotros, pasos, describir de dónde hemos obtenido el dataset, dibujar la serie, explicar si vemos que tiene tendencia o no. Luego vamos a ver la parte del descompose. El descompose, lo que vamos a hacer es ver la tendencia, la estacionalidad y el residuo, los conceptos básicos que conforman la serie temporal que hemos visto antes. ¿Vale? Normalmente, ¿qué hacemos? La función descompose, ¿vale? Aquí la tenemos, descompose, y la dibujamos, ¿vale? Y fijaros, tenemos la tendencia, la estacionalidad y la parte aleatoria. ¿Veis que sí que hay cierta tendencia? Hay una componente estacional, vemos que todos los años tiene más o menos el mismo patrón, ¿verdad? Y luego aquí tenemos que ver aleatoriedad, no hay que ver nada, hay que ver cositas aleatorias. ¿Vale? Entonces, todo eso son los pasitos que hay que ir haciendo en una serie temporal. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho es dibujar la serie original con la tendencia y la componente estacional. ¿Vale? Vale. Vale. Fijaros. Aquí es un poco como parecido a lo que hemos visto antes que hemos hecho con el boxplot o con la tabla numérica. Aquí estamos dibujando la parte numérica de ver la parte numérica pero dibujada. En vez de con los numeritos, ¿vale? Esta sería la media, ¿vale? Una media de 0, ¿vale? Y ver si está por debajo o por encima, ¿vale? De la media. ¿Sí? Vale. Fijaros, aquí está utilizando un esquema multiplicativo. No hace falta indicarle el esquema, solamente con el descompose de la serie temporal ya estaría. ¿Vale? ¿Vale? Es lo mismo, pero no se ve diferencia entre el multiplicativo y el aditivo en la serie de nacimientos. ¿Vale? No se ve diferencia. ¿Vale? Entonces, realmente, paso rápido porque lo que nos interesa a nosotros es que sepáis las funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicar el dataset, a crear la serie temporal con el TS, dibujarlo, ver un poco lo que hay, hacer el descompose, explicar si vemos estacionalidad, si vemos tendencia, todo hay que explicar, todo lo del descompose, todos los grafiquitos, ¿vale? Explicar lo que vemos, ¿vale? Fijaros que aquí cambia un poco el orden, ¿vale? Dependiendo a veces de la función, pero normalmente es el orden, la serie original,
la tendencia, la estacionalidad y la parte aleatoria. ¿Vale? Entonces, explicar qué veis en la tendencia, veis que si hay un patrón estacional y un poco explicarlo y que la parte aleatoria realmente se distribuye de forma aleatoria. ¿Vale? Un poco esa es la idea preliminar. Y ahora iremos ajustando a los modelos. ¿Vale? Creo que voy a pasar a esto. Vale. 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 Esto, la parte 2, ¿vale? Que pone serie temporal en método analizado, lo vamos a ver luego. Igual, en algún momento reorganizo las diapositivas. No sé si me dará tiempo, ¿vale? Pero bueno. ¿Por qué? Porque vamos a ver los modelos ARIMA y SARIMA que estuvimos viendo el otro día y luego analizaremos ¿vale? Luego veremos analizar las medidas de predicción. Igual que hacíamos con regresión que mirábamos R cuadrado, mirábamos el AIC y demás. ¿Os acordáis? Pues en series temporales vamos a medir la precisión, la predicción con esto. Entonces vamos a ver ahora modelos ARIMA y SARIMA y luego veremos los siguientes pasos. Es decir, ¿nosotros qué modelo vamos a aplicar? Este. Una vez lo hemos aplicado, vamos a ver cómo de bueno es y vamos a ver los criterios de aplicabilidad. Igual que en regresión, ¿vale? El mismo razonamiento, ¿vale? ¿Vale? Entonces voy a ello y luego vuelvo. Vale, vale. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, igual, a ver si me da tiempo. Me lo apunto, Dame un momento. ¿Vale? Perdone. Vale, entonces, vamos a ver lo que estuvimos viendo el otro día de las transformaciones, los modelos ARIMA y demás, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a suponer que trabajamos con normalidad, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a intentar es escribir ese modelo, ¿vale? De alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿qué veis esto? Tiene tendencia decreciente, no estacionario en media. Pero este sí que es estacionario en media, ¿verdad? No hay tendencia. ¿Vemos la diferencia? Vale. Entonces, estos son los casos de gripe. Y yo aquí he diferenciado la serie. ¿Vale? Acordaros que diferenciar es como hacer una variación. Ahora lo veremos. Lo que hacemos realmente es quitar. ¿Vale? Pero eso lo hace el programa solo. ¿Vale? Vale. ¿Aquí qué ocurre? ¿Qué veis vosotros aquí? Que sí que es estacionario en media, ¿no? Pero fijaros lo que dice aquí. Aquí hay una mayor varianza y aquí menor. Sí que es estacionario en media, pero no en varianza. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros a veces, pues, si no es muy grande, ¿vale? Asumimos como que la varianza también es homogénea, ¿vale? O sea, hay homocedasticidad, como en regresión, ¿vale? Entonces, pero hay veces que solucionando quitando la tendencia, también quitamos esa homocedasticidad, ¿vale? Y ya está.
Entonces, continuamos. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿yo qué necesito? Necesito que sea estacionario en media, ¿vale? Y un poco en varianza. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale, entonces, fijaros. ¿Qué ocurre con esta serie? Que es la de nacimientos. Aquí, ¿cuánta varianza hay comparado con aquí? Chicos, ¿cómo es la varianza aquí si la comparamos con esta varianza? Es mayor, ¿vale? Entonces aquí tengo más variabilidad, más varianza que aquí. Y encima hay tendencia. Entonces no es estacionaria ni en media ni en varianza. Eso lo vemos, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a trabajar. ¿Qué es lo que más nos inquieta? Que sea estacionaria en media. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué hemos hecho? Hemos diferenciado la serie de los logaritmos. ¿Vale? Eso es cuando hacemos eso, cuando aplicamos la diferenciación de los logaritmos, es una tasa de variación, ¿vale? El logaritmo de la diferencia, tasa de variación, ¿vale? Que eso en muchos conceptos, depende de lo que estemos mirando, tiene una interpretación muy buena, es la tasa de variación, cómo ha variado, ¿vale? Entonces, esa interpretabilidad de lo que estamos haciendo es muy buena. ¿Y ahora qué pasa? Ahora sí que lo es tanto en media como en varianza, ¿no? Más o menos, la varianza es igual y va todo en torno a la media. ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Vale, entonces fijaros. Yo ahora tengo los casos de gripe. Serie con tendencia. ¿Vale? Yo diferencio la serie y ya la serie sí que es estacionaria en media. Lo de invarianza ya podríamos debatirlo un poco, pero podemos asumirlo. Sí, porque aquí hay un poquito más, pero más o menos. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que a veces, a pesar de diferenciar la serie, ya vimos el otro día que no conseguíamos que fuera estacionaria en media. Entonces, es importante eso, ver, dependiendo de la serie, saber trabajar. Hay veces que hay que diferenciar, hay veces que hay que transformar, hay veces que hay que diferenciar y transformar, y otras veces no funciona nada y hay que aplicar otras técnicas que vosotros no vais a profundizar de momento en ellas. A lo mejor en el seminario sí que se profundiza. ¿Vale? Vale. Claro, hay veces que yo tengo que diferenciar más de una vez. Diferenciar más de 2 veces es raro. ¿Vale? Algo pasa. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale. Entonces, si veis cuando estáis haciendo la práctica que tenéis que diferenciar más de 2 veces, pensar que a lo mejor ahí hay algo que o no estáis haciendo bien o que falla o que, no podéis, o que esa serie no es adecuada. ¿Vale? Algo ocurre ahí. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, ahora bien, podemos diferenciar, igual he pasado demasiado rápido, ¿vale? Diferenciar la parte normal y la parte estacional, ¿vale? La parte regular y la parte estacional, ¿vale? Entonces, aquí estamos diferenciando la parte regular, aquí la estacional y aquí haciendo una y una,
¿vale? Yo realmente no veo mucha diferencia aquí porque hay un poco más de variación de nacimientos que aquí, pero yo casi que con la diferencia regular, más o menos, estaría. Ya entraremos, ahora veremos ejemplos en la parte estacional, porque en vez de diferenciar un término con el anterior, en vez de hacer la diferencia, hacemos un término con su anterior anual. Es decir, en vez de hacer mayo del 25 con abril del 25, lo hago mayo del 25 con mayo del 24, ¿vale? Porque como es mensual, cojo la periodicidad anual, ¿vale? Entonces, un poco esa es la idea de la diferenciación estacional. No os tenéis que preocupar porque eso con los comanditos de R lo vais a ver, ¿vale? Claro, ojo, con el logaritmo a veces no eliminamos esa variabilidad de la varianza, esa heterocedasticidad, pero podemos camuflarla, ¿vale? Hay veces que en vez de hacer solamente una transformación logarítmica hay que hacer otro tipo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos nacimientos y aquí el logaritmo de nacimientos. Yo, sinceramente, apenas veo diferencia. Sí que se ve que esto es un poco más grande aquí que aquí y esto es un poquito más grande en la de abajo que la de arriba. Pero realmente cuesta de ver, ¿vale? Y obviamente que no hemos solucionado con el logaritmo. ¿Qué es lo que siga habiendo que no debería para poder yo trabajar? Exacto, ¿vale? En media. En varianza puede ser que lo hayamos conseguido un poco y demás, ¿vale? Entonces, nosotros podemos mirar a ver qué tipo de transformación hay que hacer. Muchas veces la que hacemos es el logaritmo, pero hay veces que a lo mejor hay otro tipo de transformación que nos interesa más, ¿vale? Entonces, con la función Box-Cox es lo que hacemos para intentar un poco solucionarlo. Pero claro, la interpretación con otro tipo de transformación es lo que pone aquí. Es muy difícil de entender. En cambio, si yo aplico el logaritmo, pues es más fácil de interpretar, sobre todo si diferencio, ya sé que es la tasa de variación. ¿Vale? Entonces, fijaros que esta sería la transformación Box-Cox, que tampoco hay. La Box-Cox es con el lambda que me ha salido de 0,65 en vez de con hacer el logaritmo. ¿Vale? Entonces, todo esto es, vale, podemos hacer la transformación que nos dé la gana para conseguir, pues eso, que sea estacionaria tanto en media como en varianza. Pero es que esa parte de interpretación se pierde muy fácilmente. Entonces, ojo, no intentéis hacer cualquier cosa para solucionarlo, ¿vale? A veces cedemos un poco en la perfección para ganar en interpretación, ¿vale? Entonces, aunque no sea una estacionariedad perfecta, a lo mejor en varianza, como más o menos parece que sí, y tiene una interpretación relativamente sencilla, pues la aceptamos, ¿vale? Vale. Claro, es esa tasa de variación que es esa variación porcentual que hay, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con esta serie mensual, ¿vale? Y lo vamos a ver. Entonces, fijaros. Entonces, aquí tenemos la tasa de variación mensual, cómo varía mes a mes, y la otra sería la variación anual, ¿vale? Yo aquí he diferenciado regularmente, aquí estacionalmente, y aquí una y una, ¿vale? O sea, diferenciado regularmente, estacional, una y una, y la tasa de variación regular. ¿Qué es la tasa de variación regular? He hecho una diferencia y he hecho un logaritmo. ¿Cuál de las cuatro pensáis que se ve mejor? Que hemos conseguido solucionar los problemas que queríamos.
La última, la tasa de variación. Tasa de variación, diferenciar el logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya la varianza es más o menos similar en todo y la tendencia no hay. Entonces, es estacionaria y media, es estacionaria en varianza y es interpretable. Perfecto. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, nosotros ya lo vimos el otro día, tenemos los correlogramas o función de autocorrelación, el ACF normalmente, aquí lo vais a ver en español, el FAC, pero ACF y el PAACF, que es la autocorrelación parcial, ¿vale? Que viendo eso, ¿vale? Que fijaros que está el comandito, es lo que nosotros vamos a ver para ver, ya lo dijimos el otro día, primero, tenéis que ver que decrezca rápidamente para ver que no sea estacionaria. Segundo, tenemos que mirar, ¿vale? Una vez ya tenemos que sea estacionaria, cuántos piquitos hay para ver qué modelo ARIMA es, ¿vale? Entonces, ¿vale? Un poquito, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, aquí vemos el correlograma, ¿vale? El ACF de la gripe. Yo no veo que decrezca muy rápidamente, ¿vale? Y más si lo comparamos con esto. Cuando digo que decrezca rápidamente es que los piquitos que salgan por la línea azul sean muy poquitos o lo hagan muy rápido, ¿vale? Aquí ya vemos que solamente hay dos piquitos, ¿no? Vemos la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Que aquí va poquito a poquito, ¿no? Vale, entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que tenemos que trabajar con la serie diferenciada, porque la serie diferenciada sí que parece que sea estacionaria en media, ¿vale? Ahora vamos con la de nacimientos. Aquí se ve aún más que con la de muertes por gripe, ¿verdad? Aquí veis que la serie sea estacionaria en media. No, porque no decrece rápidamente. Y fijaros, ¿ahora qué pasa? Que ya estoy diferenciando el logaritmo, ¿vale? Entonces estoy diferenciando el logaritmo. ¿Y qué pasa aquí? Que ya funciona de forma diferente, pero vemos piquitos, pero en la componente estacional. Entonces ahí tendríamos que ver qué pasa, ¿vale? Porque tampoco vemos si decrece rápidamente o no, ¿vale? Entonces, nosotros aquí estamos viendo con los lag cuántos hay, ¿vale? Pero tranquilos, ¿vale? Ahora seguiremos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la autocorrelación parcial, ¿vale? A ver qué vemos, ¿vale? Para la gripe, perfecto. Para la primera diferenciación, bien. Para nacimientos, más o menos, ¿vale? Y para la diferencia de los logaritmos, ¿vale? Entonces, viendo los piquitos, vamos a contar los piquitos para ver qué tipo de modelo es, ¿vale? Entonces, ¿vale? Otra forma de ver, ¿vale? Porque fijaros, un poco la idea de los modelos ARIMA en lo que estuvimos viendo. Este es un pase aleatorio puro, es decir, el más básico. Depende del momento anterior, justamente, y la parte aleatoria. ¿Vale? Vale, podemos mezclar un poco las dos, ¿vale? Pero la idea es, yo quiero saber el momento actual en función de qué lo voy a escribir, ¿vale? Y cuando es estacionalidad, fijaros que no es T-1 o T-2, es T-S, es decir, el mismo mes, pero del año anterior, ¿vale? Entonces, todo eso, hay una serie de contrastes, ¿vale? El contraste de Dickey-Fuller,
que lo que vamos a hacer, igual que a veces dudamos de si la serie tiene tendencia o no, ver los piquitos o tal, con el test de Dickey-Fuller lo que vamos a obtener es ver si la serie es estacionaria o no. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a mirar. ¿Vale? Entonces, cuando yo obtengo, perdón, a ver si avanzo, ¿vale? Vamos a ver el contraste, ¿vale? Si yo no rechazo el contraste de hipótesis, ¿vale? Ya me quedo, ¿vale? Entonces, perdón, lo he dicho al revés. Cuando rechazo la hipótesis nula, es estacionario, ¿vale? Entonces, vale. Uy, no está hecho. Vale, ahora veremos porque hay un test que es el test de Dickey-Fuller, ¿vale? ¿Vale? Que tiene que estar por aquí. En vez de mirarlo con todo el summary, con el drift y eso, lo miramos con el test de Dickey-Fuller y miramos el p-valor. ¿Vale? Ahora lo veremos aquí con los ARIMA. Vale. Hay muchos modelos ARIMA, muchísimos. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en los básicos. ARIMA, punto. ¿Vale? Entonces, la cuestión es ver lo que estamos diciendo todo el rato. ¿Cuántos operadores de retardo hay? ¿Cuántos periodos atrás me voy? ¿Vale? Y luego veremos. Vale. Entonces ya estuvimos viendo los modelos ARIMA. Empezamos con los autorregresivos, que dependían de las observaciones anteriores. ¿Cuántas observaciones anteriores? Tantas como el orden. Normalmente los órdenes son pequeños. De P, el número de diferenciaciones, de Q, que es el de medias móviles, es pequeño. Yo no voy a tener un modelo ARIMA 636, cosas así. Eso es raro. Algo estoy haciendo mal. ¿Vale? Pero la idea es cuando tengo un modelo autorregresivo que depende de las observaciones anteriores. ¿Vale? Entonces, aquí están simulando datos. ¿Vale? Vale. Aquí con más datos. Veis que aquí tarda un poco de crecer. ¿Vale? Pero bueno, ahora lo veremos. Medias móviles, fijaros que ya no depende de la observación anterior. Ahora son de la parte aleatoria de los errores anteriores. ¿Vale? ¿Cuántos anteriores? Tantos como el orden. ¿Vale? Y aquí tenemos otro ejemplo de medias móviles. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ir combinando. Entonces, esto es lo que a mí me interesa. Fijaros, yo tengo un modelo ARMA. Un modelo ARMA es un modelo ARIMA donde no hago ninguna diferenciación. El orden P me indica que depende de las P observaciones anteriores. Pim, pim, pim. Y el orden Q me indica que depende de los Q errores anteriores. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto es lo importante. Yo voy a ver que la autocorrelación decae exponencialmente a partir del orden P y que la autocorrelación parcial va a decaer exponencialmente a partir del orden Q. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que a partir del 1 decae y aquí a partir del 1 también. Por eso es un modelo ARMA 1-1. ¿Vale? Que luego, igual que hacíamos con la regresión, calcularemos los coeficientes. ¿Vale? Veremos si son significativos. Veremos que los residuos cumplen los criterios de aplicabilidad y estudiaremos esos valores, esos parámetros, como lo que hacíamos de R cuadrado, ¿vale? Pues lo mismo. ¿Vale?
No son series típicas, es como, a ver cómo explico, cómo lo defino. Vale, los modelos ARIMA, ¿vale? Es, o sea, ARMA, son casos particulares de un modelo ARIMA, ¿vale? Y es como cuando hacemos regresión, que nosotros pues tenemos que ver qué regresión hacemos, si lineal, simple, lineal múltiple, polinómica, y luego calcular los coeficientes, ¿no? Dependiendo de mis datos, hacia eso. Los modelos ARIMA es lo mismo. Dependiendo de lo que yo veo en el grafiquito, o lo que me da la función, lo que me daba la función cuando quería hacer regresión múltiple y seleccionar variables, lo que hace la función autoarima, ¿vale? Me indica el modelo, ¿vale? Y calcularé los coeficientes. La idea es que yo voy a aproximar mi observación, la tengo que ver con qué ecuación la voy a describir. Entonces, la idea es, igual que hacemos con regresión, tener una ecuación para describir los datos y poder predecir, pues lo mismo. Entonces, yo necesito saber si va de cuántos datos anteriores va a depender y de cuántos errores anteriores va a depender. Y en base a eso, es un modelo concreto. ¿Vale? ¿Me he explicado? Y si no, vuelvo a intentar explicarlo. ¿Vale? La idea es como regresión, igual, ¿vale? Yo tengo que buscar, lo que pasa que regresión, yo aquí que ponía las covariables, ¿no? Aquí en vez de poner las covariables pongo los errores anteriores o las observaciones anteriores. ¿Pero cuántas? Pues depende de mis datos. Habrá series temporales que directamente solo dependan de una parte aleatoria, dependan de la observación anterior, otras combinaciones, ¿vale? Y viendo, yo lo que os voy a pedir es que intentéis viendo el grafiquito, que intentéis decir qué modelo es y luego, en base al autoarima, que comparéis, ¿vale? Y eso es lo que os voy a pedir, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que interpretéis un poco y que intentáis averiguar, a ver, porque nos pasa con el autoarima lo mismo que nos pasaba con la función STEP, que el autoarima lo hace en base a la IC, el seleccionar el mejor modelo. A lo mejor el modelo que nosotros hemos pensado tiene una IC peor, que era una IC peor, más grande o más pequeño. Pam, pam, pam. Contra más pequeño, el AIC mejor, ¿vale? El AIC contra más pequeño, mejor. El R cuadrado contra más grande, ¿vale? Más próximo a 1, mejor. Pero el AIC contra más pequeño, mejor. Entonces, a lo mejor el AIC en nuestro modelo es ligeramente peor que el que nos ha dado el autoarima, pero es más sencillo. Entonces, nosotros, pues, ¿qué diremos? Pues hacemos la comparación y diremos, aunque nuestro modelo es ligeramente peor que en el de autoarima, pues, ¿vale? Los comparamos y vemos cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que os voy a insistir, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora lo veremos. Veremos viendo, pues yo veo que aquí veo un pico, aquí veo otro, pues yo creo que es un arima 101, porque no he hecho ninguna diferenciación. O podemos decirle un arma 11, ¿vale? Pero el autoarima me da tanto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el arima es con la diferenciación. Si yo no diferencio, la D va a valer 0. Y si la D va a valer 0, es un arma. Por eso os he dicho que un arma es un caso particular del arima donde la D es 0. ¿Qué es un autorregresivo? Un caso particular donde la D y la Q son 0. ¿Qué es un media móvil? Un caso particular donde la P y la D es 0. ¿Vale? Entonces, cada uno es un caso. ¿Vale? Entonces, fijaros. Esto es un poco el razonamiento. Sí, di Elsa. Vale,
Pues espérate, acabamos y al final preguntas. ¿Vale? Vale. Entonces, esto es un poco el razonamiento. ¿Vale? Entonces, yo tengo que mirar la serie. Voy a mirar, ¿vale? Sí, envíalo. ¿Vale? La cuestión, nosotros vamos a mirar la serie, ¿vale? Vamos a ver si la serie es estacionaria, ¿no? Sí que lo es, pues miramos el modelo, estimamos, igual, ¿ves? Calculamos los estimadores, ¿vale? Es decir, los coeficientes, ¿vale? Calculamos los residuos, ¿vale? Vemos si el modelo es adecuado. Si lo es, ya podemos predecir y ver si predice correctamente, ¿vale? Aquí faltaría continuar. La serie no es estacionaria, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver si diferenciamos, vemos si aplicamos logaritmo o alguna transformación determinada, ¿vale? ¿Sí? Ya la serie lo es, pues compruebo. ¿El modelo no es adecuado? Pues tengo que volver a hacer. Es un poco lo que hemos estado viendo ahora, ¿no? Todo pero ¿hay alguna diferencia entre esto y lo que hacíamos en regresión? No. Lo único, en regresión miramos, pues tiene correlación lineal para aplicar si fuera lineal, ¿vale? Pero más o menos es la misma idea, porque yo tengo que ver que los residuos, que el modelo es adecuado, tengo que validarlo, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Vale. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos una serie de gases de efecto invernadero en España. Tenemos la fuente, decimos que es una serie anual del 90 al 2012, tiene 23 datos, perfecto. Leemos el dataset. Con el TS, ¿qué hacíamos? Con el TS estamos indicando que hacemos una serie temporal, que este dataset lo convertimos en una serie temporal. Con el start, ¿qué le indicábamos? Perfecto. ¿Y esta frecuencia qué le estamos indicando? Y entonces, como es una, ¿la frecuencia qué es? Perfecto. Ya está. Hemos dibujado los datos. ¿Qué veis? ¿Entendéis un poco el proceso que vais a hacer para la serie, para la práctica de series temporales? ¿Qué veis aquí? Vale, pero en general, ¿hay tendencia o no hay tendencia? ¿Vale? En principio sí que hay cierta tendencia, ¿vale? Y por tanto no es estacionaria, ¿vale? Entonces, ya viendo eso, fijaros, ¿vale? Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Perdón, cursor. Está dibujando la serie temporal, está dibujando la serie diferenciada y vamos a ver la autocorrelación de la serie original y de la serie diferenciada, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí parece que sí que haya tendencia, aquí no.
A lo mejor aquí hay una variabilidad un poco más grande, pero más o menos parece que sí que la tendencia, ¿no? Más o menos, haya desaparecido, ¿verdad? Y viendo la autocorrelación, aquí que vemos que no decrece rápidamente y aquí decrece rápidamente. Vale, entonces en principio, ¿qué parece? ¿Que tenemos que trabajar con la serie original o con la serie diferenciada? ¿Vale? ¿Por qué? Porque diferenciando la serie hemos quitado la tendencia, por tanto, sí que tenemos una serie estacionaria, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que hacer al menos una diferenciación, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver los valores de P y de Q, ¿vale? Como vamos a trabajar con la serie diferenciada, vamos a dibujar la autocorrelación y autocorrelación parcial de la serie diferenciada, ¿vale? Vale. ¿Veis algún piquito? Acordaros que en la autocorrelación en el enlace F siempre vais a tener un pico en el 0. ¿Por qué? Porque siempre va a estar relacionada consigo misma, ¿vale? Entonces ese pico siempre va a estar. ¿Veis algún pico? En los gráficos de autocorrelación y de autocorrelación parcial. ¿Sabéis cuando digo si veis algún piquito a lo que me refiero? Sí, exacto. ¿Veis alguno? Claro, pero ese que he dicho, ese siempre va a estar, porque los datos siempre van a estar, fijaros que está en el 0, siempre van a estar relacionados consigo mismo. Entonces ese pico siempre lo vamos a tener. Entonces, ¿veis algún pico? No. Entonces, ¿qué parece? Que el orden P va a ser 0 y el orden Q va a ser 0. Entonces, parece que tengamos un modelo ARIMA 0, 1, 0. ¿Por qué 0, 1, 0? Porque 0, porque no veo en la autocorrelación ningún pico. 1 porque he diferenciado una vez y 0 porque en la autocorrelación parcial no he visto ningún 0. ¿Vale? Entonces, parece que tengamos esto. ¿Hasta ahí bien? Vale. Vale. Entonces parece que el modelo sea este, ARIMA. Como yo a mi serie le he llamado así, ¿vale? Voy a trabajar, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Entonces, ahora aquí, fijaros, yo aquí le he indicado ARIMA y le he indicado el orden, ¿vale? Y fijaros que me aparece la IC, me aparecen los coeficientes, como hacíamos cuando hacíamos regresión, ¿vale? Pero yo lo puedo hacer de otra forma, ¿vale? La cuestión es con un test de Wald, ¿vale? Pero hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Con un test de Wald, lo que voy a ver es si los coeficientes son significativos o no, ¿vale? Entonces, vemos que los coeficientes que hemos cogido no es significativo, entonces lo que hacemos, nosotros hemos incluido aquí una constante, ¿vale? Esta constante no es significativa, ¿vale? Entonces repetimos el modelo quitándolo, ¿vale? Repetimos el modelo quitándolo y vamos a comparar el AIC. El AIC antes era 180, ahora 186, ha empeorado un poco, pero bueno,
Pero la idea que es un poco que el modelo estimado es este, ¿vale? Porque hemos visto que no es significativo, ¿vale? Ahora, ¿vale? Por eso esto es lo que yo miraría. Ahora vamos a validar el modelo, ¿vale? Vamos a decir cómo de bueno es, ¿vale? Ese cómo de bueno es mirando los errores y el error medio, el error porcentual medio, que es del bloque 2 en las diapositivas desde la 28 a la 55 que no hemos visto, ¿vale? Y es donde miraríamos, pues, cómo son los errores, ¿vale? Entonces, voy a saltarme un poco eso porque lo quiero ver el próximo día, ¿vale? Que esto de ver los errores es lo que haríamos nosotros en regresión, de mirar el R cuadrado o mirar el AIC o demás. ¿Y qué hacíamos después? Criterios de aplicabilidad, ¿no? Ver que fueran los residuos independientes, es decir, incorrelados, que fueran homocedásticos, ¿vale? Que sean normales, ¿vale? Todo eso, ¿os acordáis que lo veíamos? Que había que mirarlo, que teníamos que mirar que los residuos cumplieran los criterios de aplicabilidad. Pues ahora lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo miramos? Pues hacemos un box test de los residuos, ¿vale? Y miramos el p-valor, ¿vale? Entonces, mientras el p-valor sea mayor que alfa, son incorrelados. Si el p-valor de los residuos, ojo, que aquí los residuos están al cuadrado para mirar la varianza, mientras sea mayor que alfa, hay homocelasticidad, ¿vale? Y lo mismo con la normalidad. Ojo que con la normalidad tenemos varios test. Tenemos el test de Shapiro, ¿vale? O podemos aplicar Harkevera o el Kolmogorov-Smirnov si tengo más de 20 casos, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado porque acordaros que hay veces que, ¿vale? Podemos obtener resultados diferentes, ¿vale? Entonces, aquí con uno tendríamos que no son normales los residuos y en el otro que sí. Pero nosotros, pues, asumimos normalidad y ya está, ¿vale? Y luego, esto es muy importante y esto poca gente lo hace y lo veremos el próximo día, ¿vale? La parte de intervención, ¿vale? Lo que veremos es esos valores atípicos, ¿vale? ¿Por qué digo que lo veremos el próximo día? Porque está en la misma parte que la de los errores. Lo que vamos a ver es si tengo algún valor atípico y veremos lo que hacemos si encontramos cosas así, ¿vale? Entonces, luego vendría la parte de predicción, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer y es lo mismo que con regresión. Lo que habría que hacer en series temporales. Explicar el dataset, dibujarlo, hacer el descompose y ver un poco, explicar si hay tendencias, si hay estacionalidad, lo que veis. Luego, conseguir que la serie sea estacionaria en media y tal, ¿vale? Ver el orden, ¿vale? De P, D, Q, según si hemos tenido que diferenciar, según los piquitos que vemos en la autocorrelación. Vemos cómo de bueno es el modelo con los errores. Criterios de aplicabilidad de los residuos, es decir, normalidad, homocedasticidad, incorrelación. Ver los valores atípicos y ya predecir, ¿vale? Fijaros que el modelo que ha utilizado es, claro, si es justo el de la última, ¿vale? El del último dato, pues es el último dato lo que va cogiendo. Obviamente, ¿qué pasa? Esto va un poco por lo que comentabas al principio de la serie, Giovanna, de tener datos de 3 meses. Claro, yo necesito un poco de información para ver. Claro, si yo tengo pocos datos e intento predecir, pues me voy a ir. Contra más lejos me vaya yo a predecir, el error que vaya a cometer para predecir va a ser más grande. ¿Vale? Entonces, contra más datos, ¿vale? O sea, a mí me lo ha hecho gente. A mí gente me ha intentado con datos de 3 años predecir 2 años o 1 año más. Y yo, ¿cómo vas a predecir tanto si casi quieres predecir lo mismo que datos tienes? ¿Vale? Entonces, ser un poco consecuentes con cuántos datos voy a querer predecir conforme el número de datos que tenéis.
¿vale? Yo no voy a querer predecir a muy largo plazo, ¿vale? Porque contra más lejos me vaya, menos fiable va a ser mi predicción, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que tenéis que entender, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que os decía de el autoarima. El autoarima, nosotros lo que le hemos hecho es pasarle el dataset hecho serie temporal, le pasamos la serie temporal y con la traza. ¿Por qué le quiero que le pongáis la traza? Porque así vamos viendo todos los modelos que va probando con su AIC. ¿Por qué? Porque así comparáis el que vosotros habéis obtenido con el que os da autoarima, que es el mejor, ¿vale? Porque fijaros, ¿vale? Aquí autoarima nos dice que el mejor es el 1-1-0. Nosotros que habíamos decidido el 0-1-0, ¿vale? Entonces, se puede comparar los AIC, ¿vale? ¿Vale? Que hemos obtenido antes, ver si son significativos, ¿vale? Y fijaros, aunque nos ha dado que el mejor modelo es el 1-1-0, cuando vemos si es significativo o no, vemos que no es significativo el coeficiente y por tanto es el mismo modelo que nosotros habíamos elegido. ¿Vale? Más ejemplos. Ahora aquí estamos mirando el número de vehículos que pasan por un punto kilométrico concreto de una carretera en Oropesa del Mar, en Castellón. ¿Vale? La serie es anual del 60 al 2013. Fijaros que está en unas líneas explicado de dónde se obtiene, qué está midiendo y de dónde a dónde va. Eso, indispensable. TS, la convertimos en serie temporal. ¿Vale? Le decimos que empieza en enero del 60. ¿Haría falta? No, porque realmente es frecuencia anual. ¿Vale? Dibujamos. ¿Qué veis aquí? ¿Hay tendencia? ¿No hay tendencia? ¿Es estacionaria? Tendencia creciente y por tanto no estacionaria. Perfecto, porque hace algo así. ¿Vale? Imaginar que lo he hecho mejor, que la línea va más hacia arriba, ¿vale? Pero, ¿vale? Va más por aquí. Pero bien, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué deberéis de hacer? Un descompose. Vosotros hacer el descompose aquí y explicar si hay estacionalidad, lo que veis, ¿vale? ¿Por qué no hacen aquí el descompose? Porque como es una serie anual, no vamos a ver la estacionalidad, ¿vale? Ver esos comportamientos, ¿vale? Pero vosotros acostumbraros, sobre todo por si trabajáis con series con una frecuencia que no sea anual, que sea mensual o eso, para poder hacerlo, ¿vale? Vale. Fijaros, ahora hemos hecho lo mismo de antes, hemos diferenciado la serie. Vosotros, ahora que veis que la serie sigue teniendo tendencia o que ya no la tiene, ¿qué veis? Vale, ahora veis que es estacionaria. Tanto, fijaros, la diferencia con la autocorrelación. Aquí decrece lentamente, aquí rápidamente. Entonces, en principio, lo que yo he hecho en la marca, sí, a veces se va un poco por debajo y un poco por encima, pero no hay una tendencia. No hay tendencia. Por tanto, es estacionario. ¿Vale? No hay tendencia a largo plazo. Entonces, parece que hay que diferenciar una vez y entonces vamos a ver. Ahora, ¿qué hacíamos? Dibujar la autocorrelación y la autocorrelación parcial para ver que los piquitos, para que dependiendo de eso, vemos el orden P y Q. ¿Más o menos me seguís? Vale. Todo el rato lo mismo. Fijaros que es independiente de lo que hacemos, de la serie que tengamos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver aquí. ¿Vosotros qué veis? ¿Veis algún pico? ¿No veis? Comentarme cositas.
¿vale? Vosotros no veis picos en ninguno de las dos, ¿vale? Si hacemos zoom en la autocorrelación, puede ser que alguien me diga, bueno, pues yo creo que aquí hay dos piquitos, ¿vale? Pero si vosotros no veis, pues es tan al ras que considero que no hay picos, pero explicarlo, ¿vale? Justificarlo, ¿vale? Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vale? O sea, todo ya habéis visto que es un poco interpretación. Entonces, vosotros veis o que 010, un 210, y entonces ahora lo que os digo, comparar con el autoarima, con la traza, ¿vale? Vamos a mirar. El 010, 864, el 210, 861, ¿vale? No hay mucha diferencia, ¿vale? Ligeramente peor el sencillo, pero no hay mucha diferencia. A lo mejor no merece la pena complicar el modelo tanto, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Entonces, el modelo autoarima nos dice el 210, ¿vale? Entonces, lo que hace es escribir, como hemos diferenciado, escribe el modelo, ¿vale? Una vez ha hecho el modelo, fijaros que estamos mirando los coeficientes, ¿vale? Y lo que, como le estamos indicando, la constante, mira a ver si la constante, ¿vale? Es significativa o no. No parece significativa, ¿por qué? Porque el p-valor es mayor que alfa. Entonces no hay significativa, vuelvo a repetir el modelo sin la constante y ya tengo el modelo, ¿vale? Entonces, igual que hemos mirado si la constante es significativa o no, aquí lo que mira es si el coeficiente, ¿vale?, de grado 2 es significativo o no, ¿vale? Y sí que es significativo. Entonces, el modelo estimado es el que aparece aquí. ¿Esto qué es? La diferenciación, ¿vale? Esto de aquí, ¿qué es? Los coeficientes, ¿vale? Entonces, este es el modelo, igual que hacíamos con regresión, igual. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cada año, ¿no?, el aforo es el mismo del año pasado, más un determinado incremento, ¿vale? Ese incremento depende, pues, de los incrementos que haya habido los años anteriores, ¿vale? Eso es la interpretación de lo que quiere decir. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo el modelo, tengo la interpretación, tengo que ver, ahora tendría que mirar los errores, lo del MAE, el MASE y eso que veremos el próximo día, y criterios de aplicabilidad. Aquí, ¿por dónde empieza? ¿Vale? Empieza mirando la intervención, ¿vale? No quiero entrar aquí porque esto lo quiero ver el próximo día, ¿vale? Entonces, el próximo día veremos esto, ¿vale? Y veis, estudiar los errores y lo que vamos. Vemos si los residuos son incorrelados, es decir, si son independientes, como el p-valor mayor que alfa, incorrelados. Miramos si la varianza es homocedástica, con los residuos al cuadrado, p-valor mayor que alfa, homocedasticidad. Miramos la normalidad. Como tengo muchos datos, ¿vale? Tengo más de 20, hago un Jarquevera y no hago un Shapiro, ¿vale? Asumo normalidad, ¿vale? Entonces, viendo cómo se comportan los errores, que se cumplen los criterios de aplicabilidad, ¿qué hacemos? A predecir. ¿Cómo predigo? Con el forecast, el modelo, y fijaros, he hecho una predicción para 5 años, ¿vale? Y la dibujo. ¿Vale? Fijaros que ahora ya no es esa predicción, no es constante como antes. ¿Por qué? Porque ahora el modelo es diferente. Antes el modelo me daba que era constante. Ahora ya no. ¿Por qué me salía constante? Porque era de la medición anterior. Ahora sí que depende, hay una variación. ¿Vale? Como siempre, contra más lejos me voy, el intervalo de confianza va aumentando porque la predicción es menos fiable. ¿Vale? Otro ejemplo. Consumo alimentario en hogar, ojo, unidades, medidos en millones de kilos barra litros, ¿vale? La fuente, anual, ¿vale? Dibujo, serie con tendencia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformarla, o diferenciando o aplicando el logaritmo. Pues vamos a ver.
Claro, aquí, bueno, pues a lo mejor aquí lo que ha hecho es diferenciar, ¿vale? Aquí aplica el logaritmo y aquí ha hecho la tasa. Acordaros que tasa es aplicar la diferenciación al logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Para practicar la definición de tasas. Claro, aquí no hay ningún pico, ¿no? Entonces, su arima 010. ¿Qué nos dice autoarima? Ojo, hay que ir con cuidado y lo insistiré el próximo día. Yo aquí, para hacer la autocorrelación, fijaros que he puesto la serie diferenciada. Cuando se lo paso a autoarima, le tengo que pasar la serie original o la transformada, sin hacer diferenciación. Porque si yo le paso la serie diferenciada, el autoarima, pues igual me pone un 0 aquí. Obviamente me va a poner un 0 porque yo ya he hecho una diferenciación. O sea, si le paso la original, lo que quiero decir es, imaginaros que yo aquí en vez de pasarle log alimentos, le paso div log alimentos. Pues aquí que me salga un 0, realmente el modelo no es el 000, es el 010 porque yo ya he pasado la serie diferenciada, no la original. ¿Vale? Entonces siempre le voy a pasar la serie original o transformada, pero no diferenciada, para que así no me confunda y el modelo que me aparezca ahí es el real. ¿Vale? Entonces nosotros parece que sea el modelo 010. Vamos a ver lo que nos dice el autoarima. ¿Vale? Y el autoarima también nos dice que es el 010. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que la tasa de variación del consumo de alimentos es nula. ¿Vale? Y luego analiza lo mismo de siempre, las medidas de error, los residuos y hace la predicción. ¿Vale? Siempre. Pero esta es del logaritmo. Nosotros tenemos que hacerlo de la serie original. Y es donde vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que ir con cuidado? Un poco en la interpretación. Cuando digo comparar lo nuestro con autoarima, es si vemos que el modelo, no solamente la IC, sino ver que los residuos y todo se comporta y decir, pues mira, a lo mejor el modelo tiene una IC menor, o sea, es peor modelo, pero el error nos da mejor, o los residuos se comportan mejor, porque a lo mejor el modelo que nos da autoarima, los residuos no cumplen algún criterio y el nuestro sí. Entonces, la comparación no es solamente ver el AIC, es ver todos los residuos, los errores y decidir, pues mira, y que luego decidáis, pues yo me quedo con mi modelo porque es más o menos igual, pero es más sencillo. O viendo lo que nos ha dado el autoarima, considero que es mejor el de autoarima porque es más sencillo, porque es mucho mejor. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, cara al jueves, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la parte de errores y de intervención y ya igual algún ejemplo más y continuaremos. Y acabaremos un poco antes para el seminario. ¿Vale? Vale, ya se ha ido Elsa. Justo, vale, iba a preguntarle. Vale, entonces, ¿queda claro un poco ya el proceso y todo lo que se os pide? Yo creo que con este documento queda muy claro cómo hacerlo. ¿Vale? Más o menos un poco guión de cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Falta desarrollar más la interpretación, sí, pero más o menos la idea se queda clara. ¿No? ¿O cómo lo veis? Sé que ha sido mucha información, pero con los ejemplos yo creo que queda muy claro. Es ABC, muy similar a regresión. ¿No? ¿O qué pensáis? Vale. Es que ya os digo, es muy similar a regresión, ¿vale? Porque explicamos el dataset, dibujamos, buscamos el modelo, valoramos cómo de bueno es el modelo, criterios de aplicabilidad y predecir, ¿vale? Sí, 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 en material extra o material de apoyo lo tenéis subido, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que ir con mucho cuidado a diferencia de regresión?
que aquí la interpretación, el contexto es muy importante. Lo veremos el próximo día con los valores atípicos, ¿vale? Ver por qué ocurre ese caso puntual, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado con eso y es lo que tenéis que tener en cuenta, que es un poco la diferencia más grande entre una regresión y una serie temporal. Porque como una serie temporal es algo que vamos midiendo a lo largo del tiempo, tenemos que ver si los patrones que vemos son es algo puntual, algo cíclico, algo repetitivo, ¿vale? Tenemos que ver qué ocurre. ¿Vale, chicos? ¿Vale? Entonces, vale. Pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Y, ¿vale? Y nos vemos el jueves, ¿vale? Vale, pues corto grabación.